Hola, vamos a ver los ejercicios de la ayudantía de hoy. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Entonces vamos a ver el ejercicio 17. Dice sean m y n en los enteros positivos, tales que el máximo común divisor de m y n es 1, ¿no? Son primos relativos. Entonces dice, demuestra que existe un isomorfismo de anillos de ZMN en ZM cruz ZN. Entonces, bueno, vamos con la demostración. Entonces, definimos pues cómo vamos a definir el morfismo. Definimos f de z en ZM cruz ZN como sigue, ¿no? O sea, tomamos a un elemento X, un entero X, y lo mandamos a su clase módulo N y a su clase módulo M. Ok. Bueno, así es como definimos el morfismo. Entonces, bueno, veamos que F es morfismo de anillos. Entonces vamos a ver primero qué es morfismo de grupos, ¿no? Entonces, pues sean X y Y en Z. Entonces, vamos a ver, entonces pues f de x más y lo definimos como x más y, la clase de S módulo M, y la clase de x más y módulo N. Que recordemos, esa es la suma de las clases, ¿no? xm más ym, la clase de x en n más la clase de y en n, y esto pues es la clase de x, la clase de de x y la clase de x en n más la clase de y en m, la clase de y en n. Y bueno, eso último nos dice que esto es f de x más f de y. Y ya con eso es un morfismo de grupos. Bueno, vamos con que sean morfismos de anillos. O sea, f de xy es por definición la clase de xy en m y la clase de xy en n. Y bueno, aquí es la clase, la clase de una multiplicación es la multiplicación de las clases. Y entonces aquí, como definimos el producto en el anillo producto, eso no sé en qué está en un ejercicio, cómo se define la operación. Creo que debe ser el 15 o el 14. Y este es yn, ¿no? Y esto ya nos dice que es f de x por f de y. Es un morfismo también que es unitario. El 1 en los enteros es la clase del 1 en m, la clase del 1 en n, ¿no? Y bueno, la clase del 1 y la
en M y en N respectivamente. Por lo tanto, F es morfismo de anillos. Y bueno, vamos a ver qué es su proyectivo. Entonces, veamos que F es su proyectivo. Entonces, sea A, B en ZN, bueno, vamos a ponerle barras ZM, perdón, cruz ZN. Recordemos como que estos son primos relativos, entonces existen pues Q1 y Q2 enteros, tales que 1 es igual a MQ1 más NQ2. Y entonces sea X igual a BMQ1 más ANQ2. Bueno, esto es igual a B. Bueno, de aquí podemos despejar MQ. Este es 1 menos NQ2 es MQ1. Lo sustituimos acá, es 1 menos NQ2 más ANQ2. Y eso, lo anterior es igual a, bueno, a ver, vamos a ver. Lo anterior es B por NQ2, B menos BNQ2 más ANQ2N. Y bueno, esto es B más A menos B por aquí creo que está de más una N en vez de está de más, ¿no? Yeah. Este es perdón, es parece un subíndice. Y es N por Q2. O sea, ese es el X que habíamos tomado. Entonces X menos B es igual a menos B por NQ2. Y esto implica que N divide a X menos B, ¿no? Entonces la clase de X menos B, o sea, la clase de X menos B módulo N es congruente con 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clase de X módulo N es justo la clase de B. Y bueno, es análogo para ver que o sea, para ver que la clase de X módulo M es la clase de A. O sea, X es igual a B M Q1 más ANQ2. Y bueno, ahora MQ1 más A por 1 menos MQ1. Y esto es BMQ1 más A menos AMQ1. Y esto es igual a B menos A MQ1 más A. Eso implica que M divide a X menos A. Y por lo tanto, como en el caso anterior, la clase de X módulo N, módulo M en este caso es congruente con A. Y por lo tanto, f de X, que es la clase de X módulo M y la clase de X módulo N,
pues nos da el A, B, ¿no? Y eso muestra que F es proyectiva. Sí, bueno, entonces ya solo hay que calcular el kernel. El kernel de F, pues van a ser los enteros, tales que F de Z nos da el 0, ¿no? 0 módulo n y C, son paréntesis 0 módulo m y n. Esos son los Z en Z, tal que pues la clase de Z módulo n, la clase de Z módulo, el primero es m y el segundo es n, ¿no? Este Z módulo n, 0 y 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que son los enteros tal que n divide a Z y m divide a Z y n también divide a Z, ¿no? Este es igual a los... Entonces como esos dos dividen a Z, entonces son estos tales que m por n dividen a Z. Y bueno, esto es exactamente mn z. Bueno, ese es el kernel. Y ya vimos que es un morfismo de anillos proyectivos. Entonces, luego, por el primer teorema de isomorfismo en anillos, Z módulo el kernel, que dijimos que es NMZ, es isomorfo a la imagen, pero como es su proyectivo, este es ZN cruz ZM. Ay, perdón, primero voy a M. Bueno, es igual. Y este es, pues, justo ZNM. Y con eso ya obtenemos un isomorfismo. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 18. El ejercicio 18 lo que nos dice es sea R el anillo de las funciones continuas del intervalo 0, 1 en R. O sea, ese se va a definir las funciones f de intervalo 0 en 1 a R, tal que f es continua. Conmutativo con las operaciones usuales, ¿no? O sea, f más g en x es f de x más g de x, y el producto pues lo definimos como f de x por g de x. Para f y g en R. Lo que nos dice es que para x en el intervalo 0, 1 dice sea m de x igual a los f en R, tal que f, es decir, es el conjunto de funciones que se anulan en x. Entonces lo que nos pide es demostrar, demuestra que m de x es un ideal
maximal. Muy bien, entonces ideal maximal y que cada ideal maximal, perdón, cada ideal maximal de R es de esa forma, es decir, o sea, eso quiere decir que cada ideal maximal es de la es m de x0, ¿no? Con algún x0. Entonces, pues vamos a demostrar eso. Recordemos que, bueno, vamos a ver. Definimos una función phi que va del anillo R en los números reales. O sea, el anillo R es el conjunto de funciones en 0, 1 a los reales que son continuos. Entonces tomamos aquí una función y ¿a dónde la vamos a mandar? Pues la vamos a mandar a ver, a f de x. O sea, bueno, a ver, vamos a ver. O sea, veamos que mx es ideal maximal de R, ¿no? O sea, la X ya está fija, o sea, X fija en R. Bueno, ya la tomamos ahí en R. En R. Entonces, la X ya está fija en R. Entonces definimos, vamos a ponerle phi sub X. Tomamos una función continua y la mandamos a f de x. Vamos a ver que, digo, no creo que haya mucho problema en ver que eso es un morfismo de anillos. Este es f de más g en x, que es f de x más g de x, y eso nos da phi de f más phi de g. Y phi de f por g es lo mismo que f g en x, y esto es f de x por g de x, que es igual a phi de f phi de g, ¿no? Por lo tanto, bueno, phi sub x, perdón, es acuérdense, acá todos son phi sub x, perdón, phi sub x, phi sub x, phi sub x, es morfismo de anillos. Y bueno, phi sub x de el conjunto del conjunto de las funciones de 0, 1 en R es su proyectiva. Entonces, sea y0 en R en un número real, consideramos la función constante h sub y0, que va a ir del 0, 1 en R tal que h de y0 en x es igual a y0, ¿no? Para toda x en el 0, 1. O sea, es una función constante y0. En particular, bueno, yo creo que, a ver, aquí mejor hay que ponerle z.
Aquí, ajá. Hay que ponerle Z mejor para que no se, para toda Z en el 0,1, ¿no? En particular h de y0 en el x, o sea, el x que ya teníamos fijo desde el principio es y0. Pues ya, es su proyectiva, ¿no? Ya le pegó ahí al y0 que habíamos tomado. Entonces, ¿quién es el kernel de phi de x? Pues son las funciones en R, funciones continuas, tales que f de x es 0, ¿no? ¿Y eso quién es justamente? Pues el kernel es m de x. Por lo tanto, bueno, luego por el primer teorema de isomorfismo, en este caso el anillo de las funciones continuas del 0,1 en los reales módulo el kernel, que es mx, es isomorfo a R, ¿no? Ajá, y este es un campo. Y eso implica que m de x es ideal maximal. Ya con eso vimos que m de x es un ideal maximal. Y bueno, ya de entrada probamos que, bueno, ahí salió que m de x pues sí es un ideal, ¿no? Ya el kernel de un morfismo de anillos es un ideal. Y bueno, a ver, ¿qué es lo otro que decía? Es que cualquier ideal es de esa forma. Bueno, aquí vamos a hacer unas observaciones. Notemos que si I es un ideal propio de R, entonces necesariamente ocurre que Z igual que Z, que va a ser la intersección, o sea, Z va a ser la intersección de todas las preimágenes del 0, o sea, estas preimágenes viven en el 0,1, la intersección sobre todos los que están en el ideal, pues es algo en el 0,1, ¿no? Eso está contenido en el 0,1. Necesariamente ocurre que esto, pues, que eso va a ser distinto del vacío. Entonces, bueno, veamos que esa afirmación es cierta. Pues si Z es igual al vacío, dada una A en 0,1, si eso es igual al vacío siempre, entonces quiere decir que, bueno, si esa intersección es vacía, entonces siempre, bueno, al menos hay una F que, y una F que se escapa, ¿no? Entonces existe, vamos a llamarle F sub 0 en I, tal que F de 0 evaluada en A es distinta de 0, ¿no? O sea, existe una en el ideal que es distinta de 0. Y bueno, y por tanto 0,1 está contenido en la unión de los F que están sobre I de las imágenes inversas de R menos el 0. Ajá.
Y bueno, así el conjunto de todas esas cosas, f a la menos 1 de r menos las imágenes inversas de esto, tal que f está en i, es una cubierta abierta. O sea, es una cubierta abierta. Es de abiertos porque pues f es continua y eso de ahí es un abierto. La imagen inversa de una abierta es abierta. Abierta de 0, 1. Y bueno, como 0, 1 es compacto. Como 0, 1 es compacto. Por lo tanto existe J subconjunto de I, J finito. Tal que el 0, 1 lo podemos cubrir con solo elementos de J, ¿no? O sea, de F en J, tal que de imágenes inversas de esos abiertos, ¿no? Bueno, de los abiertos estos. Y bueno, luego G de 0, 1 en R. Dada por, ¿cómo vamos a definir esa G? Pues para un elemento en X vamos a tomar, recuerden que J es finito, entonces esa suma es coherente, o sea, tiene sentido, la suma de los cuadrados es tal que G está en I, porque bueno, solo es una multiplicaciones de Fs y sumas que están en J, subconjunto de I, y G de X es distinto de 0, ¿no? Bueno, más que G de X, G es distinta de 0, ¿no? La única manera en que G sea idénticamente 0 es que todas esas Fs en este caso fueran 0, ¿no? La suma de los cuadrados siempre son positivos. Entonces, entonces 1 entre G, 1 entre G, la función 1 entre G, que igual podemos definir de 1R como 1 de G evaluada en X, como G de X a la menos 1. O sea, G de X siempre es distinta de 0, ¿no? O sea, por justo como estamos tomando las Fs y J, ¿no? O sea, recordemos que estamos tomando las imágenes inversas de R menos el 0. Entonces los puntos que estamos evaluando todos son distintos de 0. Y definimos así esta función, la cual tiene sentido y aparte pues pues va a ser continuo, porque pues no, entonces 1 de G está en las funciones continuas de 0 a 1 en R. Y eso quiere decir que el 1 es igual a 1 entre G por G. Este está en I, ¿no? ¿Por qué? Porque este está en I y este está en R. Y era un ideal. Y de ahí que, por lo tanto, I es igual a R, ¿no? Ya que contiene la unidad. Y eso contradice que sea propio. Por lo tanto, bueno, todo esto fue para decir que el conjunto Z es distinto del vacío. O sea, recuerden que Z lo habíamos definido como la intersección de los F en I
de todas las imágenes inversas del cero, ¿no? O sea, eso es distinto del vacío. Bueno, entonces si M es un ideal maximal, propio, claro, propio, y Z es igual a la intersección de los F ahora que están sobre M, pues ya probamos que eso es no vacío. Es no vacío. Entonces pues tomamos sea B en Z, y bueno, entonces M está contenido en MB, contenido propiamente en R. ¿Y eso por qué? Bueno, la última es porque MB está contenido en R propiamente porque no todas las funciones mandan a B al 0. Por ejemplo, las funciones constantes, ¿no? La función constante 1. Y como M es maximal, entonces M es igual a MB. Y bueno, ya. Y ya con eso tenemos que todo ideal maximal es de esa forma. Bueno, yo creo que con eso es suficiente.